Hoy vamos a abrir un nuevo capítulo dentro de nuestro canal de YouTube, dado que nunca hemos hablado de este tipo de cámara, de este sistema, ¿vale? Seguimos, porque todo el nuevo mundo de la fotografía va con el sistema mirrorless, pero claro, cuando hablamos de mirrorless siempre hablamos sobre todo, porque la gran mayoría que todo el mundo conoce, pues como es lógico, full frame, APS-C o micro 4 tercios, pero en muy pocas ocasiones se habla de el formato medio. Es decir, tenemos aquí dos cámaras del mismo fabricante, de Fuji, y resulta de que tiene dos cámaras que son, para mí, dos verdaderas joyas, ¿vale? Una verdadera maravilla. En concreto, tenemos la GFX100S y la GFX50S, S2. Realmente ya había una GFX50, pero sin embargo han sacado un modelo nuevo que prácticamente, pues, si os dais cuenta de la 100 a la 50, pues no hay ninguna diferencia, prácticamente nada, ¿vale? Ni los diales, ni la botonadura, absolutamente nada. Comparten batería, comparten los mismos slots de tarjeta, absolutamente todo. A diferencia de que uno son 100 millones de píxeles y el otro son 50 millones, ¿vale? Vamos a hacer un resumen rápido de lo que da las prestaciones de estas dos cámaras. Y hablando también un poquito de las ópticas, que tenemos aquí una pequeña representación. Deciros de que en ProVideo Sevilla tenemos en stock una gran variedad de ópticas de formato medio de Fuji, y aparte también tenemos, pues como es lógico, los cuerpos en stock. Y os diría de que si alguien tiene ganas de poder probar la 100S, la tenemos en demo para poder venir aquí a tienda, se trae una tarjeta SD y puede llevarse fotos de la cámara para ver el rendimiento de ella, ¿vale? Bueno, resumidas cuentas, hablamos de dos cámaras mirrorless con un sensor de formato medio, una verdadera locura, y cosas que me gustan a mí ahora mismo de esto, aunque empecemos a hablar poco de ella, pero por ejemplo, que comparten batería con la XT4, por ejemplo. Las dos cámaras llevan la misma batería que lleva la XT4. Es decir, para mí es algo muy bueno porque no tenemos que andar siempre cambiando batería, etcétera, etcétera. Es algo que es bastante bueno. La parte exterior de la cámara, por ejemplo, cogemos la GFX50, por fuera lo que tenemos, vamos a poner esta por aquí, como es lógico, un buen agarre, un agarre fantástico, una pantalla abatible, pero ojo, no abate en todas las direcciones. Nosotros tenemos un pequeño clip que lo que hacemos es abatirla para un lado, ¿vale? Podemos abrirla, podemos girarla, ¿vale? A todas estas posiciones, podemos cerrarla, pero sin embargo no podemos hacer 180 grados para hacernos, por ejemplo, un selfie, ¿vale? O para poder vernos. Eso no lo hace. Pero sin embargo tiene las posiciones, la verdad que está bastante bien. Yo simplemente con esta posición para hacer fotografía con un perfil bajo a mí me es más que suficiente, pero aún así pues hay gente que lo ve un pequeño fallo, pero fundamentalmente a mí con esa posición me sobra más de la mitad. Tenemos el dial con los distintos modos, manual, automático, etcétera, modos personalizables, y aquí justamente delante tenemos el botón donde grabamos vídeo o hacemos fotos. Aquí tenemos el botón para poder quitar el objetivo, el selector de profundidad de campo, después las ruedas de diales, el encendido, sobreexposición, y después tenemos aquí dos botones, que esto sí me gustaría enseñároslo. Si nosotros encendemos la cámara, nosotros podemos ir cambiando aquí en la pantalla, cambiando los modos de visión de los diales, velocidad, etcétera, etcétera. Inclusive en un exposímetro. Ahora, una cosa que a mí me choca, pero sin embargo he averiguado cómo se apaga porque realmente ni lo he leído, pero si nosotros apagamos, en este dial se te queda encendido, ¿vale? Y dirá, bueno, esto gasta batería, consume. Yo entiendo que algo consumirá, poco, pero algo consume. Pero si queremos apagar esta pantalla es tan sencillo como encender, ponerlo en modo exposímetro y cuando apagamos automáticamente se nos apaga la pantalla, ¿vale? Entonces es una cosa de que a mí me chocaba, pero es algo solucionable bastante sencillo. Le damos la vuelta, ¿vale? Tenemos varios botones. Aquí, por ejemplo, tenemos el selector para los distintos métodos de disparo, el borrado, el continuo, el servo, el manual, el autofoco. Después tenemos un joystick que es fantástico. Y después tenemos distintos menús, como el menú, hacia atrás, el play, etcétera, etcétera. Y un Q y una Q para entrar en el display de forma rápida. Prácticamente es lo que tiene, no tiene otra cosa, ¿vale? Si cogemos la 100,
¿vale? Que es absolutamente igual, todo lo que trae es lo mismo, absolutamente todo. ¿Cómo diferenciamos de cámara a cámara? Pues Fuji solamente ha hecho, es decir, aquí en el lado, si os dais cuenta, no sé si se ve bien, aparece aquí GFX y abajo 50S2 y aquí solamente aparece GFX, es decir, diferencia la de 100 millones con la de 50 millones. Cosas que a mí me ha fascinado de estas cámaras, si hablamos que son formatos medios donde la velocidad de enfoque no es algo que prima, pero sin embargo aquí la velocidad de enfoque es bestial, muy buena, es decir, no tendríamos ningún tipo de problema. La compararía con muchas de las reflex a día de hoy, perdón, de las mirrorless a día de hoy que se vende de sectores más bajos. Inclusive el seguimiento a persona, es decir, el ojo personalizable, es decir, por ejemplo, ojo derecho, ojo izquierdo, pues también viene muy fino. Es decir, cuando estamos haciendo retratos, incluso trabajando como el 110 f2, daros cuenta de que la profundidad de campo a f2 con un formato medio pues es una verdadera locura. Bueno, pues la verdad es que funciona muy bien. Es decir, cuando estamos haciendo fotografía prácticamente nos olvidamos del enfoque, de poner el punto de enfoque. Lo que hacemos es encuadrar y es algo que nos da pues creatividad a la hora de poder trabajar. Inconvenientes entre comillas, que tampoco son ellos. Son fotos verdaderamente bestias, son archivos muy grandes. En la GFX100 tenemos la posibilidad de disparar, como es lógico, a 100 millones, compresión con pérdida, compresión sin pérdida, y después tenemos opción de trabajar a 16 y a 14 bits de profundidad, ¿vale? Pero sin embargo en la 50 no tenemos esa opción. En la 50 tenemos la opción de disparar a 50 millones y como es lógico, compresión sin pérdida y compresión con pérdida. Pero aún así yo echo de menos de que podamos tener un pequeño botón para la de 50 millones en ocasiones reducir los píxeles, es decir, poder trabajar a 75, etcétera, etcétera. No sé, de alguna manera poderlo hacer para que poder trabajar con menos resolución, porque no siempre cuando nos compramos un tipo de cámara de esto necesitamos esa resolución tan bestia. Otra cosa que hereda, por ejemplo, de cámaras de sensores más pequeños, pues por ejemplo el bracketing focus, ¿vale? Es decir, hace bracketing de foco. Podemos decirle cuántas tomas, el avance y disparar, y la verdad es que eso es una auténtica maravilla. Hacer un paisaje, decirle enfócame un primero, un segundo, un tercero y un cuarto plano, y automáticamente la cámara desplazarse, pues la verdad es que es una maravilla. Inclusive llegamos a más, el disparo de alta resolución. Y diréis, bueno, 100 millones de disparo de alta resolución, pues imaginaros. Lo que hace es, podemos decirle a la cámara, arme, por ejemplo, decirle entre foto y foto, arme un pequeño delay de tiempo de varios segundos y creemos una foto. Entonces te hace 16 fotos y te crea una foto única. Aprovecha, digamos, los mejores parte de cada archivo, porque el sensor se mueve y lo que hace es crear una imagen brutal, de una resolución enorme. Otra ventaja que tiene estas cámaras, pues la estabilización. Ya hablamos cámara con estabilizadores, donde realmente podemos disparar a velocidades muy bajas. Es decir, en el mundo del paisajismo, pues disparar a pulso y casi hacer un efecto seda con este tipo de formato, la verdad es que es una auténtica locura, ¿vale? Particularmente, si os dais cuenta, a mí es una cosa que se me llena la boca hablar de estas cámaras, porque las he probado las dos, las he estado tocando y la verdad es que me parece una maravilla. Sobre todo cuando trabajas 16 bits con la de 100 millones y tienes un contraluz, y el rango dinámico de esta cámara es una cosa que no está en los escritos, es una verdadera locura. Es decir, al que nos gusta editar o nos gusta tocar los archivos, cuando hacemos el RAW lo importamos al Camera RAW o al Flash One o lo que queramos, al Capture One o lo que sea, pues realmente cuando empezamos a tocar niveles, la verdad es que el rango dinámico hacemos una verdadera locura a los archivos. Como es lógico, pues un archivo a 16 bits a 100 millones de píxeles pues son 200 y pico de megas. Así que imaginaros, por ejemplo, el tipo de tarjeta que debemos trabajar y aparte la cantidad de datos que ocupa. Es decir, esto no lo llevamos a un día a día, nos traemos 50 fotos, pues imaginaros la cantidad de megas que ocupamos. Otra ventaja, que no lo he hablado antes, las dos cámaras, lo mismo la 50 que la 100, tiene doble slot de memoria. Doble slot que podemos configurarlo como queramos, bien una para vídeo, bien otra para foto, o bien para hacer espejos, etcétera, etcétera. Y la verdad es que para mí es una auténtica locura. Entonces,
resumen de las cámaras Fuji de formato medio, donde lo que prima es realmente la calidad, las prestaciones, el formato, el diseño, que el tamaño, que es un tamaño muy pequeño, muy buen agarre, pesa muy poco, realmente la coge en mano y dice, da sensación de que pesa el doble, ¿vale? Y si compaginamos ópticas, pues la verdad que es una auténtica maravilla. Por ejemplo, empezando a hablar de óptica, tenemos el 35-70, que es 4,5, 5,6. Este objetivo, por ejemplo, tiene una peculiaridad, ¿no? También tiene el punto de retraída, es decir, no tenemos bloqueado y hasta que no desbloqueemos no funciona, no podemos hacer fotografía. Entonces siempre el objetivo, cuando hemos estado trabajándolo bien a 35 que a 70, siempre va a estar el objetivo hacia afuera, ¿vale? Para poder cerrar tenemos que volver a hacer el clip, ¿vale? Cerramos y ya te deja trabajar. Tiene un diámetro de rosca, la verdad, pequeñito, de 62, no es más grande. Y la verdad es que un objetivo que no pesa absolutamente nada. Entonces, desde aquí, digamos, arrancaría la gama de óptica de formato medio de la GF, de la Fujinon GF de Fuji, desde el 35-70, que este sería el kit, ¿vale? Que vendría con la 50S, tal cual, como lo veis. Después, si hablamos de zoom, este lo vamos a dejar por aquí, vamos a pasar, digamos, a un zoom más pata negra. Tenemos el 32-64, F4 constante, es decir, aquí tenemos un F4 constante en todo el rango focal. Tenemos un diámetro de 77, también muy cometido para este sistema. Y después también tenemos, por ejemplo, el poder trabajar con los diafragmas exteriores, ¿vale? Tenemos desde F32 hasta F4 y después trabajarlo totalmente en manual. Ya aquí tenemos el embrague, bueno, pues mira, pues no pensé que también tenía el embrague, pero no lo tiene. Ya aquí podemos trabajar desde 32 hasta 64 sin el clip de retorno hacia atrás para poder trabajar. Es decir, aquí, pues cuando terminamos de trabajar 32, pues sin problema podemos arrancar la cámara, apagarla, sin necesidad de hacer el clip que tenía antes. Pues lo dicho, 32-64 F4. Después pasamos, voy a dejar el último, al 23, el ultra gran angular. Este verdaderamente es una verdadera locura. En lo que es capaz esta óptica de funcionar, para mí es una maravilla. Esto para paisajismo es una locura. 23 fijo F4 con un diámetro de rosca de 82, la verdad es que pasa lo mismo. Cualquier 16-35 o cosas así, todos prácticamente tienen rosca 82. Y hablamos de que este objetivo es un ultra gran angular de formato medio y la verdad es que es una locura. También tiene el dial este del diafragma, ¿vale? Y también, como es lógico, automático. 23 F4. Y después tenemos el objetivo que a mí, dentro de este tipo de cámara y de objetivo, a mí prácticamente el que más gracia me hacía de probar era este, porque es un 110 F2 constante, bueno, fijo, como lógico, F2 de luminosidad. Pero claro, imaginaros un F2 en un sensor de estas características, pues el bokeh que te da. Esto es una cosa fuera de lo normal. El objetivo, pues la verdad es que es un objetivo que no es pequeño, quizás el más pesado de todo, ¿vale? Pero lo mismo, también tenemos hablando de que tiene una rosca de 77, que es bastante pequeña para lo que hablamos de este tipo de cámara. También tiene su dial de diafragma exterior y nada, decir que, por ejemplo, todas estas ópticas son selladas al agua y es una cosa que te da una garantía por poder trabajar con inclemencia del tiempo, ¿vale? Pues nada, prácticamente este ha sido el resumen rápido, tampoco os quería meterme demasiado en Honduras con las cámaras, porque la verdad esto puede ser eterno, pero volver a decir de que en Provideo Sevilla tenemos la GFX 100 de demo, que cuando queráis, cuando se os apetezca, nos echáis una llamadita de teléfono y podéis venir a probarla con algunas de las ópticas que tenemos aquí. Entonces, como os he dicho, Fuji GFX 50 2S y tenemos la GFX 100 millones de píxeles y 50 millones de píxeles. Y después las ópticas 35-70, 23, 32-64 y 110, que son ahora mismo las que tengo para hacer esta presentación. Así que nada, espero que os haya gustado esta entrada y cualquier duda, pues tenéis las redes sociales, tenéis correo electrónico, podéis hacer un comentario y dentro de lo que podamos ofreceros, pues os contestaremos lo mejor posible. Así que nada, espero que os haya gustado de nuevo, un saludo y nos vemos la próxima.